siguiente programa es para todos. Saludamos a las personas que a esta hora se conectan con este espacio de servicio y formación que realizamos desde la televisión comunitaria. Bienvenidos a Al Derecho, un espacio desde donde tratamos de resolver todas sus inquietudes con respecto a esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando del hacinamiento carcelario, una problemática que desde hace varios años se viene presentando en nuestro país. Para abordar este tema nos acompaña en esta emisión de Al Derecho el profesional Duván Alberto Graciano. Duván es abogado de la Universidad Católica Luis Amigó con posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia. Su experiencia laboral ha estado enfocada en el sector público, ha laborado en la Alcaldía y Personería de Medellín y actualmente es el personero municipal de Andes. Duván, un saludo para usted y bienvenido al Derecho. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Al Derecho. Gracias, Sandra, por invitarme a este importante programa. Duván, hoy estaremos hablando de un tema bastante importante y preocupante a la vez, el tema del hacinamiento carcelario, y vamos a iniciar por definir cuál es el objeto de una sanción penal. Sandra, para hablar del objeto de una sanción penal, es muy importante remitirnos a la ley que reglamenta, digamos, estas actuaciones, como es el Código Penal colombiano, en su artículo 4, que digamos que más en específico divide la sanción o el objeto de la sanción penal en dos, como una prevención general y una prevención especial. Esta prevención general quiere decir la que se remite a todos los ciudadanos con respecto a sus conductas, es decir, que es de público conocimiento para la ciudadanía que el matar a otra persona tiene como consecuencia la privación de esa libertad. Entonces, a través de este Código Penal, el Estado le quiere mandar un mensaje a toda la ciudadanía de que si de alguna manera esto va a sonar contradictorio, si cumplen el Código Penal, pues serán sancionados. ¿Por qué digo si cumplen? Porque el Código Penal dice, ejemplo, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. El que matare, entonces está cumpliendo ese Código Penal, pero se cumple, digamos, de manera con efectos negativos. Entonces, eso es como esa prevención general. Y la prevención especial consiste en la privación de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios en el país. Duván, ¿qué entendemos por hacinamiento carcelario? Sandra, yo acá quiero como replantear, digamos, no desde el conocimiento jurídico, sino desde la cotidianidad. ¿Qué entendemos por este hacinamiento? Y acá quiero hacerle una pregunta a usted, y es, ¿cuáles han sido las circunstancias en las que usted ha dormido más incómoda o se ha sentido más incómoda? Cuando hay mucha gente. Bueno, entonces digamos que ese hacinamiento carcelario es cuando existe una ocupación superior a la que se debería. Digamos que el ser humano necesita tantos metros cuadrados para poder hacer algunas actividades en las cuales ponemos un ejemplo que vivimos todos, que es dormir. Entonces, con este ejemplo, el hacinamiento carcelario se entiende cuando en un lugar donde hay personas privadas de la libertad existen más personas de las que deberían estar en ese lugar. Ejemplo, vamos a poner lo local en este municipio, en Andes. En Andes tenemos el Centro Penitenciario y Carcelario de Andes, que tiene una capacidad para 168 personas. ¿Existe hacinamiento? Sí, existe hacinamiento. Tenemos 500
40 personas privadas de la libertad en este centro penitenciario. Entonces, ese hacinamiento es cuando no existe el espacio adecuado para que una persona pueda tener, digamos, una vida digna. Y no hay forma de regular precisamente la capacidad de esos centros penitenciarios o cómo funciona en realidad el sistema judicial colombiano. Ese es el gran problema de Colombia, debido a que, digamos que el legislativo, el ejecutivo, han entendido que la solución a la criminalidad es endurecer las penas, o tener penas más fuertes, o, digamos, penalizar muchas conductas. Entonces, ese es el grave problema que vive hoy Colombia, porque tenemos un código penal muy robusto, lleno de muchas conductas que son reprochables con sanción penal. Y somos un país subdesarrollado o en vía de desarrollo que no tiene la capacidad económica para tener un código penal tan robusto. Entonces, digamos que ahí radica un gran problema, porque siempre, inclusive la ciudadanía, busca o pide que las sanciones siempre sean más duras. Y desde la criminología esto es contrario, porque esto trae como consecuencia que las sanciones o esas conductas sean más repetitivas. Entonces, ponemos un ejemplo que hoy en día escuchamos mucho, ¿cierto? Que es como el feminicidio. Entonces, este feminicidio, si estudiamos o miramos esas conductas, vienen repitiéndose más, o se ha incrementado el índice de criminalidad frente a estos hechos punitivos. Entonces, es ahí el grave problema de Colombia. Hoy en día, digamos que esto no puede ser popular, lo que voy a decir, pero lo voy a decir como constitucionalista. Hoy en día hay mucha gente muy alegre y hay personas que tienen una bandera que es la cadena perpetua para violadores de niñas menores de 14 años. Ya está, digamos, en proceso de sanción por parte del Ejecutivo, que ya pasó, digamos, la parte del Legislativo, pero vamos a ver que como vienen satanizando a los altos tribunales, esta ley se va a nombrar inconstitucional, porque desde todas las luces, desde ese amparo constitucional, va en contravía de ella. Es inconstitucional, es inconvencional y es regresiva, se regresa en el tiempo atrás, porque el sistema penal no se debería entender como algo vengativo. El sistema penal se debe entender como nos lo dice el artículo 4 del Código Penal, que digamos que tiene un fin de resocialización. Y vemos que, por ejemplo, los centros penitenciarios están llenos de personas con salud mental. Esto quiere decir personas farmacodependientes, personas con algún problema cognitivo, y ahí es donde la política criminal del Estado no se ha encargado de legislar frente a ese caso. Entonces, lo más fácil es, la culpa es de los jueces, pero vemos que no es así, porque el juez está al imperio de la Constitución y la ley. Él debe sancionar de acuerdo a la ley que exista, no es, digamos, una decisión personal, no se puede alejar de ese código penal o de la Constitución. Entonces vemos, por ejemplo, los fiscales, que ese es ente acusador, donde siempre están buscando una privación de la libertad, donde están buscando la sanción más alta para esa persona que infringió el Código Penal, y eso produce, en este caso, el hacinamiento carcelario. Duan, realmente, si se logra una resocialización, que es el tema que usted mencionaba, en esas condiciones de hacinamiento carcelario que se presentan en Colombia. Sandra, definitivamente en Colombia no se cumple el fin de resocialización. Me atrevería a decir que en ningún centro penitenciario, porque casi todos están en hacinamiento carcelario, y cuando una persona está en condiciones de hacinamiento, pues no está viviendo,
no está sobreviviendo, está subsistiendo. Esto quiere decir que esta persona inclusive no tiene unos mínimos para vivir. Entonces vamos a temas muy claros. ¿Cómo duermen? ¿Dónde duermen? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucionales en algunos centros penitenciarios del país, entre ellos uno muy cercano, que es Bellavista, en el municipio de Bello, donde inclusive se evidenció que habían personas privadas de la libertad que dormían sentadas, amarradas en la reja. Entonces se veía que tenían las heridas en los brazos porque dormían toda la noche ahí. Y esto, digamos que quebranta todos los postulados de derechos fundamentales y derechos humanos de estas personas. Ejemplo, que esta crisis de los centros penitenciarios en estos tiempos de pandemia se trasladó a ser, ni siquiera en los tiempos de pandemia, sino antes, se viene trasladando a los centros transitorios de detención, como son las URIs, como son las estaciones de policía, como son estos lugares transitorios. Y cuando hablamos transitorios, pues es que no son permanentes, y vemos que hay personas que llevan en estos lugares más de un año, cuando no deberían estar más de 36 horas en estos centros transitorios. Centros transitorios que por obvias razones no fueron construidos, no están adecuados, no tienen, digamos, las instalaciones o los mínimos para estar privado de la libertad. Y cuando a una persona la privan de la libertad, no quiere decir que pierde todos sus derechos, pierde algunos, como, digamos, el más relevante es la libertad, la libre locomoción, la vida familiar, el libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, en un centro penitenciario, un privado de la libertad no puede tener, ejemplo, barba, ¿cierto? Que diríamos que eso es algo muy normal, pero reglamentos internos de los centros penitenciarios prohíben, digamos, estas conductas, entonces limitan los derechos. Pero el tema de la limitación de los derechos no quiere decir la renuncia o la vulneración directa del Estado para los derechos de otras personas, de otros, como la vida digna, entre otros derechos. Menciono la vida digna porque es el que se quebranta. Cuando yo no tengo, por ejemplo, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, nada más tengo, digamos, derecho a ir al baño una vez al día, ¿cierto? O el derecho a la salud, no me llevan al médico porque estoy privado de la libertad, hay muchas personas y tengo que esperar, ¿cierto? O el derecho a, digamos, al debido proceso, que por el aumento o este hacinamiento muchas veces se ve vulnerado porque las penas se extienden. Cuando un juez, digamos, decreta la medida de aseguramiento, no quiere decir que esa persona ya es culpable. Eso quiere decir que, digamos, hay unos elementos materiales probatorios mediante el cual esta persona lo privan de su libertad de manera preventiva mientras se lleva a cabo el proceso penal y se definen si es culpable o no, porque hay que recordar, digamos, ese postulado que es yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario, ¿cierto? Entonces, debido a esto, digamos que se presenta esta dificultad en el centro penitenciario. Duván, ¿qué situaciones actualmente causan mayor preocupación en la ley con respecto a los centros penitenciarios? Definitivamente, digamos que el tema que genera gran preocupación es el hacinamiento carcelario, porque este trae consigo unas consecuencias y es con causa del quebranto de todos los postulados o de muchos postulados de derechos humanos. Como mencioné ahorita, el tema de la dignidad humana, ¿cierto? Que yo no tenga, por ejemplo, un lugar donde dormir, que yo tenga que dormir en un baño, que yo a la madrugada me tenga que levantar porque estoy expuesto a la intemperie y se largó a llover y me voy a mojar, que no tengo acceso, por ejemplo, a la luz
solar, que no tengo, por ejemplo, derecho, que es un postulado que se le quebranta hoy a las personas que están en los centros transitorios de detención, que es que no tienen cómo purgar la pena con trabajo, estudio, enseñanza, porque como lo mencionaba ahorita, estos centros transitorios de detención no fueron construidos para privar a las personas de la libertad. Entonces estas personas se les está vulnerando esos derechos a la redención de esa pena a través de las actividades que mencioné. Entonces estas personas hoy en día se le quebrantan esos derechos y se le vulneran. Situación que es de público conocimiento, pero se nos va volviendo paisaje, no desde esta agencia del Ministerio Público en la cual direcciono, pero sí desde algunos actores del Estado. Duan, puntualicemos en el municipio de Andes. Aquí tenemos un centro penitenciario de mediana seguridad, ya usted mencionaba que estamos en condición de hacinamiento también, pero ¿cuál es la situación en general con respecto también a la estación de policía? La situación en el municipio de Andes es bastante preocupante, ya ha sido mencionada y hemos acudido a las entidades competentes para que cesen la vulneración de estos derechos fundamentales. Entonces, en términos generales, tenemos en el centro penitenciario 540 personas. Estas 540 personas, digamos que el espacio es para 168 personas. Tenemos un hacinamiento de más del 200%. Se divide en 4 patios. El patio 1 tiene alrededor de 170 personas, el patio 2 tiene más de 200 personas, el patio 3, que es más pequeño, donde están los adultos mayores, tiene alrededor de 70 personas, y el patio 4, que es el de mujeres, tiene alrededor de 40 personas, y otras personas que se dividen en lo que llaman la ranchería o los rancheros. Entonces, la situación frente al centro penitenciario es preocupante, pero además eso también se traslada a los centros transitorios de detención. Entonces nosotros tenemos una estación de policía, que es la estación de policía de Andes. La estación de policía tiene 2 calabozos. Si vamos, digamos, a un tema de razonamiento lógico, 2 calabozos tendrían capacidad para una persona cada uno, o sea, 2 personas. Pero tenemos en este momento 32 personas. Entonces ya nos podemos dirigir, digamos, a ese espacio imaginario, cómo podrán estar viviendo estas personas en este espacio. Tenemos 2 subestaciones, Tapartón, donde tenemos un calabozo para una persona, digamos que muy reforzado 2 personas, pero tenemos 8 personas. Y la subestación de Santa Rita, que también tiene un calabozo, y en este momento hay 4 personas. Entonces la situación preocupa porque el hacinamiento, como venimos mencionando, quebranta esos postulados de los derechos de las personas. Y de pronto esto puede ser impopular, pero desde el derecho constitucional, desde el Ministerio Público, siempre es el llamado a garantizar y a velar porque esos derechos fundamentales o esos derechos humanos no sean vulnerados. Precisamente, ¿quién debe garantizar el bienestar del interno? ¿Ahí juega papel el Estado, el departamento o el municipio? Bueno, entonces ahí tenemos que entender el Estado como un conjunto en el cual también la población civil hace parte, pero en este tema penitenciario lo tenemos que ir bajando. Existe una entidad que es el INPEC. El INPEC tiene otros, digamos, entidades o dependencias dentro de la misma entidad que tiene unas responsabilidades frente a las personas privadas de la libertad, como es el USPEC. Entonces, en términos generales, el INPE es el encargado de las personas privadas de la libertad, pero si nos vamos, digamos, a la norma, los entes territoriales también tienen una responsabilidad. Entonces, el sistema judicial ahí lo tenemos que dividir, digamos, en 2. En una parte jurídica, como son los jueces, y otra parte administrativa. Entonces, en ese sentido, desde la parte administrativa están los centros penitenciarios.
pero digamos que hay unas responsabilidades de los entes territoriales. Digamos en el caso de Andes, el municipio como gobierno municipal tiene unas responsabilidades frente a las personas que están en su territorio, entre ellos las personas privadas de la libertad. Eso quiere decir que es responsable de manera transitoria, mientras se pone a disposición del INPE, que es responsable de las personas cuando ya están condenadas. Pero en Colombia, digamos que intentaron solucionar esta problemática carcelaria teniendo dos centros. Estos centros para personas condenadas y estos centros para tener personas indiciadas. Pero, digamos, por las realidades, por la falta de recursos, muchas veces por la falta de voluntad política o las decisiones del legislativo, digamos que ya tenemos un tercer centro donde están las personas privadas de la libertad, que no debería, que son los centros transitorios de detención, como son las unidades de reacción, las unidades, las URIs, como son las estaciones de policía u otros centros de detención transitoria. Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad del Estado frente a sus entidades territoriales, como es Andes, pero digamos que Andes, al ser un municipio de esta categoría, digamos que no tiene capacidad para responder frente a todas esas necesidades. Entonces, bajo los principios de subsidiariedad y complementariedad, tiene que ir a la gobernación a solicitar, digamos, apoyo. Entonces, también es responsable la gobernación frente a los habitantes del territorio antioqueño. ¿Qué tipo de medidas considera usted que pueden mejorar esa situación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Hay muchos estudiosos del derecho, estudiosos del tema de la criminología, el tema de los sociólogos, las sociólogas que vienen, digamos, estudiando todas las conductas humanas, y digamos que hay diferentes escuelas. Hay escuelas muy radicales, hay escuelas, digamos, más minimalistas en este tema del sistema punitivo. Y definitivamente, digamos que una de las soluciones que se podría dar es cambiar la política criminal, no tener un código penal tan robusto, porque hay acciones que pueden ser, digamos, correctivas, no a través de la sanción penal con privación de la libertad, sino, digamos, como de temas pecuniarios, sanciones económicas en ese sentido. Entonces hay que cambiar la política criminal, pero digamos que la criminalidad tiene una base, y tiene una base en la ausencia de satisfacción de algunos derechos fundamentales. Entonces no siempre las personas que realizan una conducta penal la hacen con toda su voluntad, sino que muchos la realizan porque hay otras cosas detrás de su vida, de su realidad. Inclusive, como lo mencionábamos ahorita, tenemos un grave problema en los centros penitenciarios, y es el tema de consumo, que se convierte en otro fenómeno y en otra problemática aún más grande que nos aqueja en la sociedad, que es la corrupción. Entonces, cómo estas personas, donde se encuentra prohibido ingresar muchas cosas a los centros penitenciarios, cómo pueden, digamos, acceder a eso. Entonces es lo que nos tenemos que preguntar: ¿cómo tratamos a estas personas? Las tratamos como cosas donde nos importa que tengan unos mínimos para vivir, los tratamos bajo temas de salud pública, o los tratamos de una manera vengativa, buscando, digamos, una venganza frente a esta persona para que supuestamente pague por lo que hizo y no cumple esos fines de resocialización. Duván, ¿desde hace cuánto se viene presentando esta problemática en Colombia? Y si es solo en Colombia o si es un asunto a nivel global.
Esta problemática, digamos, en Colombia empieza a verse más, a visibilizarse más a finales de los 90, a principios de los 2000, donde, digamos, la Corte Constitucional, los entes de control de defensa de derechos humanos empiezan a pronunciarse y empiezan a existir, digamos, pronunciamientos tan importantes como los de la Corte, donde decreta el estado de cosas inconstitucionales porque efectivamente se le están vulnerando los derechos humanos a estas personas privadas de la libertad. Entonces lo vemos como consecuencia del endurecimiento de las penas en el sistema penal. Entonces principalmente lo vemos ahí que va aumentando. Y no es una problemática que aqueja solamente a Colombia, es una problemática que aqueja a aquellos países donde tienen una política criminal, donde las penas son más duras. Por ejemplo, vemos países como Japón, donde el civismo y el honor tienen, digamos, son esos principios fundamentales de la sociedad, donde no vemos o no existe hacinamiento. Incluso hay países que han desmantelado estos centros penitenciarios porque no tienen personas para tener en estos centros penitenciarios. Entonces se genera, por ejemplo, mucho en algunos países del África, incluso Estados Unidos está ahí con temas de hacinamiento. Brasil también representa, digamos, uno de los países donde existe, digamos, esta problemática de hacinamiento, porque han creído de que la solución es construir más cárceles o endurecer las penas, pero esto definitivamente no ha funcionado. Se ve un incremento potencial porque no existe prevención del delito penal, no existe en Colombia una educación y el Estado no se ha preocupado por educar a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la prevención de las conductas punibles. Nuestro sistema educativo es precario en ese sentido, entonces esto lo que genera con esa ausencia de oportunidades, de formación, es que, por ejemplo, hoy vemos que muchos centros penitenciarios están poblados por personas muy jóvenes, entre 18 a 30 años es el gran número de población de esto. Entonces vemos que esta generación, el Estado ha permitido que caiga en manos de la criminalidad. Duván, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado y explicado este tema que, como lo mencioné al principio, es bastante importante y preocupante a la vez. Sandra, muchas gracias por invitarme a este importante programa. Un saludo muy especial a todos los televidentes y espero que me vuelvas a invitar para hablar otros temas de importancia para la ciudadanía de manera sencilla y no tan complejos desde el tema normativo, sino que lo podamos hablar, digamos, de una manera simple. A ustedes televidentes también muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este es un espacio pensado para ustedes, para resolver todas esas inquietudes que surgen en cuanto a temas de índole legal que se presentan en la cotidianidad. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.